tardes, por fin aquí estamos, que yo no sé cómo nos hemos recompuesto, pero aquí estamos ahora desde otro sitio. Pero bueno, todo esto es aprender, porque esto de la multimedia y todo, pues bueno, yo radio he hecho, televisión también, aunque yo no era la que manejaba los medios, pero ahora que no nos estamos guisando y comiendo, bueno, pues aquí estamos. Bueno, pues se ve, yo creo que está mejor. Bueno, pues hoy vamos a hablar, ya hemos dicho en este directo que todos los días a las 6, ya lo sabéis, pero hoy hemos empezado a las 7 y algo. Y bueno, si no lo veis en directo, pues lo vais a ver en el Faro, o sea que de todas maneras lo importante es que lo veáis y que lo comentéis. Bueno, pues como digo, ya sabéis que yo soy Ángela, que emitimos todos los días en directo a las 6 de la tarde todos los lunes en este periodo de confinamiento y que bueno, todos los días tratamos un tema diferente. En este caso el tema, diríamos que vamos a tratar hoy, bueno, pues es un tema más amplio, ¿vale? Que hemos estado trabajando estos lunes anteriores, como sabéis que vimos los senderos de nacimiento, vimos cómo afrontaba cada signo este periodo de confinamiento y en este caso, pues donde nos vamos a centrar hoy es en los líderes mundiales. Diréis, bueno, pues ¿cómo que vamos a hablar de política o algo así? No, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de las energías que tienen nuestros líderes, que bueno, pues que estaremos un poquito cansados de los políticos o no, que nos dirigen y son los que hemos votado y por lo tanto pues es importante saber pues qué líder soy yo, ¿vale? Si nos sentimos identificados un poquito con algunos de ellos. Y bueno, pues primero vamos a empezar hablando siempre en relación a la gran conjunción, una gran conjunción que se produjo en diciembre de este año, aunque ya fue entrando poco a poco por los distintos planetas entre Saturno y Plutón en este diciembre, y es lo que ha ocasionado todo crisis sanitaria, ¿no? No en sí es que esa conjunción formara o creara esa pandemia, sino simplemente que cada vez que Saturno, ¿no? Que es este que está aquí, y Plutón se han juntado, pues se han producido acontecimientos importantes. Daros cuenta que Plutón es el que destruye para volver a reconstruir y el que construye es Saturno, pero tiene que construir sobre criterios nuevos, sobre nuevos valores, nuevas consideraciones. Por lo tanto, todo esto nos está diciendo que tenemos que empezar a vivir el mundo de otra forma, a vivir, diríamos, la parte, diríamos, de la sociedad tiene que cambiar. Y la primera vez que esto sucedió fue, diríamos, en 1914 con la Primera Guerra Mundial, fue la primera conjunción Saturno-Plutón, que bueno, pues que llevaría en este caso a esa conjunción llevaría no a la Primera Guerra Mundial, pero sí a las consecuencias de ella. Luego, a continuación, la segunda vez que Saturno y Plutón se pusieron juntos fue en 1947, que es cuando acababa de terminar prácticamente la Segunda Guerra Mundial y se estaba produciendo la Guerra Fría, ya sabéis, la guerra normalmente entre Estados Unidos y Rusia. Y bueno, pues en este caso con toda la división del mundo en dos grandes bloques, ¿vale? El bloque liberal y económico, del liberalismo económico del capitalismo, y el bloque comunista, que ya se había producido anteriormente, pues ya sabemos con la Revolución Rusa y todo esto, ¿no? Pues había dado lugar al comunismo, pues se produjo la Guerra Fría. Esa fue la segunda vez que Saturno y Plutón entraron en conjunción, y la tercera vez que entró en conjunción antes de este momento fue en 1982, en el cual pues se produjeron, diríamos, todos los acontecimientos del Estado Islámico en Irán, la formación del Estado Islámico en Irán, y después posteriormente pues todo lo que ocurrió en Rusia a raíz de la perestroika, ¿no? Que fue una época de reformas que también supusieron, digamos, el fin del comunismo tal como lo entendemos o lo entendíamos hasta ese momento, y la llegada, diríamos, de reformas dentro de la Unión Soviética, que fueron también bastante importantes a nivel mundial. Ahí, ya sabéis, en este tiempo, como digo, se formó las bases, diríamos, de lo que es la sociedad actual y que ahora está entrando también en crisis con esta configuración de Saturno, de Plutón, y ahora en el mes de abril ha entrado también el planeta Júpiter, que bueno, en este caso el planeta Júpiter aporta una energía positiva, porque el planeta Júpiter a lo que nos va a llevar va a ser digamos, afrontar los retos este reto que supone esta crisis sanitaria y todo lo que va a venir después a nivel económico, pues va a significar pues ver que todos estos obstáculos, todas estas limitaciones que estamos viendo venir, pues intentar volverlos en
como un reto personal para cada uno de nosotros y también para los líderes mundiales y para las personas, diríamos, que tienen una empresa, que están en el mundo económico, y tanto los pequeños como los grandes, porque esto nos va a afectar a todos, ¿vale? Entonces, como digo, Júpiter va a ser un planeta benéfico que nos va a ayudar a tener un poquito más de optimismo, de ver las cosas con un poquito más de optimismo de cara a lo que nos viene después. Y bueno, pues aquí tenéis todos los signos, todos tenemos unos signos, tenemos ascendentes, que bueno, si sabéis vuestra carta astral, pues será más interesante pues conocer vuestro ascendente y vuestro sol en referencia a los líderes mundiales. Pero bueno, el primer país que vamos a ver, el primer país del que vamos a hablar, va a ser de donde surgió todo esto, pero lo vamos a analizar a los líderes mundiales en función de 3 planetas. Plutón, del que vamos a hablar, de que Plutón va a aportar a estos líderes mundiales y a todos nosotros una cosa que se llama resiliencia, es decir, la capacidad de superar los obstáculos. Todo el análisis astrológico que vamos a hacer lo vamos a hacer en función de Saturno, como digo, de saber si los líderes son resilientes o no, de Saturno, que nos hablaría de si los líderes mundiales o nosotros, si nos sentimos identificados con ellos, somos responsables o en qué medida lo somos. Y por último, el otro planeta que forma parte de esa conjunción, que es Júpiter, que empezaríamos a analizar también pues cómo estos líderes, qué capacidad tienen de salir de esta situación, ¿no? O cuál es por lo menos la perspectiva positiva que tienen para poder hacerlo. Y como digo, el primer país que vamos a mirar va a ser China, que es el país donde surgió todo esto, ¿no? O por lo menos eso lo se parece. Luego ya habría que indagar un poquito más también de dónde exactamente surgió, pero bueno, China es un país Libra, es un país Libra, con lo cual quiere decir que en esta crisis, ahí tenemos al primer ministro chino, que es Xi Jinping, que es un Géminis, o sea que si sois Géminis o tenéis ascendente Géminis, o lo que vamos a hablar os sentís un poquito identificado, pues ese sería el líder que vosotros seríais. Como digo, Xi Jinping ahí tenéis la carta astral de Xi Jinping, que es un Géminis ascendente Virgo, por lo tanto es una persona muy mental, muy analítica también, y aquí vemos que tiene a Plutón en Leo en la casa 12, lo cual nos dice que a nivel de resiliencia es una persona que su capacidad de superar las dificultades va a ser a través de no ser inconsciente. Es decir, en ningún momento Xi Jinping ha tenido que actuar con inconsciencia ante todo esto, sino que todo lo contrario, ¿no? Ha intentado ver las cosas tal como son. Después, en el Saturno en Libra, en la casa 2, nos hablaría de su responsabilidad. Como en su responsabilidad, pues sobre todo esta persona habrá puesto en práctica las medidas de aislamiento personal, social y también económico del tema exterior. Es decir, el parar, diríamos, la economía y parar a la gente también, eso también es un rasgo de responsabilidad que en este caso lo ha hecho Xi Jinping. Y luego Júpiter en Géminis, en la casa 10, nos dice que como capacidad para salir de esta situación crítica, tanto en la pandemia como en lo que viene después, pues Xi Jinping va a ser un líder que tiene mucha flexibilidad en su acción, en su capacidad de actuar. Es decir, que va a saber actuar cambiando según se requiera, pues condiciones más duras, menos duras, o unas determinadas condiciones otras a nivel económico. Por lo tanto, podemos decir que pues que es una persona resiliente, que es una persona responsable y que es una persona optimista para afrontar esta pandemia y esta situación a nivel económico. Luego, el siguiente país que vamos a ver a continuación vamos a ir un poquito por orden de lo que hemos conocido, por donde se ha ido extendiendo en este caso el virus. Sabemos que el segundo país en el que ya empezamos a verle un poquito las orejas al lobo a esta crisis sanitaria, pues fue Italia. Italia es un país Leo, Italia es un país Leo. Y este país Leo está además dirigido por un Leo. Bueno, en este caso, Italia, que aquí la tenemos, su primer ministro, el primer ministro italiano es Giuseppe Conte, que es un Leo y que además tiene una conjunción, es un Leo ascendente Cáncer, pero tiene una conjunción entre el Sol y la Luna en Leo, con lo cual quiere decir que es muy lunático realmente, porque su Sol está muy relacionado también con la Luna.
Y por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que va a ser una persona un poco pasiva, ¿no? Porque generalmente los signos lunares, o las personas que tenéis cáncer, o sois cáncer, o tenéis ascendente cáncer, o muchos planetas en cáncer en vuestra carta, pues sois personas más femeninas en el sentido de ser más receptivas, más protectoras, pero también más pasivas, de menos acción directa. Y eso quizás le ha podido perjudicar. A nivel de su resiliencia, Giuseppe Conte, que es como digo, tiene un Plutón en Virgo en la casa 3, su capacidad de superar las adversidades va a depender de su capacidad de utilizar su palabra. Es decir, la capacidad que Conte va a tener para superar las cosas es hablar de una manera que, diríamos, a la gente le puede gustar, con lo cual, bueno, esta es su forma, diríamos, de plantear, de hacer un servicio a los demás, ¿no? Decir, bueno, hablar de manera que de alguna manera las personas se sientan un poquito ayudadas. Sin embargo, en su responsabilidad tiene Saturno a Piscis en la casa 9 y eso va a significar que es una persona poco práctica, es una persona idealista y por lo tanto, a nivel de responsabilidad, en este caso, si todo dependiera del idealismo estaría muy bien, pero si se queda solamente en idealismo pero no hacemos medidas prácticas, pues entonces esto nos puede fallar un poco o le puede fallar un poco a Giuseppe Conte. Luego también tiene Júpiter en Tauro en la casa 11 que nos diría la capacidad que tiene Giuseppe Conte de salir de la crisis y tiene a Júpiter en Tauro en la casa 11, lo cual nos dice que o bien Italia ha gastado más de la cuenta antes, y por lo tanto ahora no va a disponer de la capacidad económica necesaria para afrontar lo que viene a continuación, pero esto diríamos que también es un punto en contra de Giuseppe Conte. Por lo tanto podríamos decir que puede ser una persona resiliente, pero no es una persona, en este caso, es responsable de su ideal, pero no de la gestión a nivel práctico, y también que es una persona, diríamos, que tampoco, bueno, pues plantea las cosas con demasiado optimismo antes y un poco fuera de la realidad. A continuación estamos con España, que es donde llegó esta crisis sanitaria a continuación. España es un país de Sagitario, A España, sobre todo, a nivel de esa conjunción, los sectores que se van a ver más afectados va a ser sobre todo la economía, pero fundamentalmente las pymes, las pequeñas y medianas empresas y las personas que tienen trabajo temporal, porque esa conjunción cae en la casa 3 de España. Su dirigente, nuestro presidente Pedro Sánchez Piscis, que nos habla de una persona que tiene Piscis ascendente Tauro, como vemos en la carta, es una persona idealista, pero también una persona práctica y una persona tenaz. Bueno, lo ha demostrado a lo largo de todo este tiempo, en el sentido de que ha sido una persona que ha resistido a muchas cosas dentro de su partido y para llegar al gobierno. Y bueno, tiene Plutón en Libra, lo cual nos está diciendo que a nivel de resiliencia su capacidad de superar las adversidades se basa sobre todo en una persona con mucha capacidad para servir a los demás. Por lo tanto, esto es... Con respecto al tema de la responsabilidad, tiene Saturno Géminis en la 1, lo cual le va a decir que a lo mejor Pedro Sánchez no es una persona irresponsable, pero puede ser que a la hora de comunicarse, a la hora de expresar lo que va a hacer o las medidas que toma, pues puede ser que no se exprese muy bien, en el sentido de que se hace difícil entender, y eso puede ser algo negativo. Y por último tenemos a Júpiter en Capricornio, que nos hablaría de la capacidad que tiene para superar esta situación. Y al tener Júpiter en Capricornio, que además es el signo, diríamos, donde ahora está Júpiter en este momento, en esta conjunción pasando, pues nos va a decir que va a tener la capacidad de convertir estos obstáculos, estas limitaciones, todos estos problemas en algo positivo, en un reto personal para él, y por lo tanto va a saber, superarlo. Por lo tanto, esto sería positivo. Por lo tanto, diríamos que es una persona resiliente, que es una persona optimista también, y en cuanto a responsabilidad, pues quizá tendría que cuidar un poco más su forma de comunicar, que es un poco confusa. Luego, a continuación, el siguiente país que vamos a ver a continuación, que no me acuerdo cuál era, pero hay algunas veces que la pantalla es un poquito más lenta. Yo creo que vamos a seguir utilizando este mismo formato porque es más cómodo, se ve, creo que bastante bien el vídeo. Y bueno, pues mira, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Antes lo hacíamos en otro sitio, nos llevaba mucho tiempo haciendo este vídeo, nos ha costado bastante trabajo por analizar todas las cartas astrológicas de todos los presidentes, pero bueno, aunque sea tarde, lo vais a poder ver, porque yo sé que muchos de vosotros a lo mejor en directo no podéis
verlo por una cosa o por la otra y entonces lo veis en diferido. Bueno, pues aquí estamos igualmente. El vídeo va a estar colgado igual en Facebook y luego se va a colgar en YouTube pasando un par de días, que es lo que tarda, diríamos, lo que nos da la wifi para poder pasar el vídeo a YouTube, porque como digo, antes de esta pandemia pues nos iban a instalar la fibra, pero bueno, no nos dio tiempo. Entonces, como nos dio tiempo, pues la fibra era un poquito más lento y por eso pues también tenemos problemas en los directos para que se vea bien el vídeo y para que lo veamos con una medianamente calidad, ¿no? Por lo menos yo soy perfeccionista y me gustaría hacer las cosas más o menos bien. Bueno, pues a continuación vamos a ver al Reino Unido, Inglaterra. Inglaterra es un país Tauro, por lo tanto, al ser un país Tauro quiere decir que le gustan las cosas buenas de la vida a los ingleses. Pero diríamos en el sector de la economía en el que va a caer esa conjunción, pues va a ser en este caso, que lo estoy calculando, pues estaría en la casa 9, con lo cual quiere decir que a nivel de las relaciones exteriores, del turismo, de las relaciones internacionales, es donde esta crisis va a afectar más al Reino Unido. Su dirigente es Boris Johnson, que es Géminis, por lo tanto, si sois Géminis, ascendente Géminis, o tenéis muchos planetas en Géminis, pues podéis a lo mejor sentiros identificados un poquito con él. Y bueno, pues Boris Johnson es un Géminis ascendente Libra. Luego volvemos a tener a un líder político muy mental o muy analítico, y en este caso pues su capacidad de resiliencia al tener Plutón en Virgo, pero en la casa 12 pues la verdad es que es poca. Es una persona que cuando vienen las dificultades más inconsciente se vuelve y más caótico se vuelve. Bueno, yo creo que esto un poco lo hemos visto en el desarrollo del Brexit y en el Reino Unido. Y bueno, esto se va a ver también aquí y se está viendo ya a nivel, diríamos, político, lo que ha ido pasando en los primeros días en que entró ya la pandemia en el Reino Unido. Saturno lo tiene en Piscis en la casa 6, lo cual a nivel de responsabilidad nos dice que es una persona responsable, pero responsable con su ideal. Es decir, si yo sigo un ideal, pues lo llevo hasta el final, ¿no? Y esto también ha podido ser también su actitud en la situación del Brexit. Era un ideal para él, algo que él quería conseguir, y hasta que no lo consiguió no paró. Sin embargo, pues en esta situación a lo mejor el ideal no nos basta, hay que hacer otras medidas, hay que ser un buen gestor para llevar a cabo esta situación de crisis que va a venir después. Y luego Júpiter en Tauro, que lo tiene en la casa 8, eso es la suerte que va a tener en este caso el Reino Unido, porque su dirigente va a ser una persona que va a traer muchos recursos y bienes para su nación. Por lo tanto, ya sea de la parte privada, ya sea de la ciudadanía, ya sea de la Unión Europea, aunque ya no pertenezca a ella, pero ahora europea. Pero el caso es que diríamos que podrían decir que Boris Johnson es una persona cliente, que es una persona en este caso responsable para lo que él quiere, y en este caso sí es una persona que es optimista porque sabe que al final es como que le sacan siempre las castañas del fuego. Y bueno, pues en este caso pues va a tener un poquito de suerte también Gran Bretaña, que se lo deseamos por supuesto a todos los ingleses y a todos las personas que nos estáis viendo, suerte para todo, porque ahora mismo hay que, diríamos, encomendarse a los astros, a los dioses, a la Virgen María y a lo que sea, porque es importante esta situación de cambio que estamos teniendo. El siguiente país que vamos a ver son los Países Bajos, llamado antiguamente los Países Bajos, Holanda, y Holanda es un país Virgo, creo, es Virgo, que no me pega mucho a mí que Holanda sea Virgo, ¿no? Porque la veía yo como un país como más disfrutador. Sin embargo, su primer ministro, que es Mark Rutte, diríamos es un acuario, o sea que va a ser una persona un poquito que va a salir un poquito de la norma de lo que es los demás líderes mundiales, va a ir un poquito de forma independiente, y ya bueno, de hecho lo demostrando. No tenemos el gráfico de su carta, aunque sí sus planetas, que lo hemos mirado por internet, y vemos que Mark Rutte tiene una gran capacidad analítica, eso lo tiene en positivo para resolver los problemas que puedan surgir. Sin embargo, tiene una luna en Aries en la casa 8 que me ha llamado mucho la atención por la situación que mostró ante los países del sur cuando no está a favor de los coronavirus, ¿no? O sea, es un poco falta de empatía lo que se puede decir a nivel de responsabilidad. Él es responsable con lo suyo, pero con lo de los demás no.
Y luego, a nivel de la capacidad que tiene para superar esta situación que le viene a su país y a todo el mundo, pues es una persona conservadora que en este sentido se contrarresta bastante con un acuario, que un acuario no suele ser una persona conservadora, pero él en el terreno económico, ese conservadurismo, esa falta de empatía, es lo que ellos creen que les va a ayudar a su país, pero lo va a hacer, diríamos, poniéndose un poquito en contra de los demás, o diríamos que la teoría de Marrute es, bueno, pues yo voy a hacer lo que a mí me conviene y los demás que se las avíen, ¿no? Esto se puede decir un poquito que es la teoría de Marrute. Luego Alemania, Alemania también es un país libra y bueno, pues en este caso, los sectores más afectados para los alemanes por esta pandemia y por la crisis posterior que va a suceder a nivel económico van a ser los sectores básicos, la agricultura, los servicios básicos, los servicios, la parte interior del país lo que se va a ver más afectada. Y Angela Merkel es una cáncer, que bueno, no le veo yo mucho sentido de protección a Angela Merkel, como tampoco le veo en su carta que es un ascendente Sagitario, con lo cual quiere decir, daros cuenta que la astrología no está para juzgar a nadie, la astrología nos está hablando de cuáles son sus energías, y una cosa es la parte de fuera y otra cosa es su carácter en la intimidad, y pues es una persona pues bastante alegre. Angela Merkel, como diríamos en este sentido, lo que le aporta a Plutón, la capacidad de resiliencia, es una persona que es resiliente porque sabe que atrae las ayudas o lo que ella quiere conseguir de los demás. Es decir, es una persona con un gran poder personal y en eso consiste su capacidad de resistir. Luego también es una persona muy líder, es decir, que a nivel de responsabilidad tiene pues el planeta Saturno lo tiene en este caso en la casa 10 y por lo tanto es una persona que a nivel de responsabilidad va a ser una de las líderes que va a destacar a nivel mundial en esta pandemia. Y luego, pues para salir de esta situación crítica, pues va a también ser una persona conservadora, igual que Rutte, una persona pero que va a proteger lo alemán, va a proteger la economía alemana y todo lo que esto supone. Y esta va a ser su forma de salir de esta situación. Por lo tanto, diríamos que es una persona resiliente, es una persona muy responsable y es una persona, diríamos, que en este caso optimista, más bien práctica, ¿no? Se puede decir. Luego, a continuación, vamos en esta lista que tenemos de los distintos países que estamos trabajando, pues vamos a ver que el siguiente país que vamos a hablar de 12 países, como los 12 signos, pues va a ser un país que ya como os digo, vosotros podéis identificar con los líderes de estos países por vuestros signos astrológicos, por las posiciones de los planetas que estamos hablando, por las características que estamos hablando. El siguiente país que vamos a hablar es Rusia. Rusia es un país escorpio antes de que Rusia se separara, en este caso de la Unión Soviética. Ahora mismo Rusia es un país Géminis. Por lo tanto, diríamos que Rusia se ha superficializado un poquito, ¿no? Anteriormente Rusia podía ser pues una nación como en el que los valores eran mucho más profundos, mucho más... había también más oscurantismo, ¿no? Y ahora pues con su líder, que es Vladimir Putin, que es Libra, pues va a volverse un poquito más hacia el exterior, que es lo que se está volviendo. Vladimir Putin es una persona que tiene Plutón en Leo en la casa 10, lo cual nos está diciendo que su capacidad para resistir esta situación o para sacar un aspecto positivo de esta crisis es su gran ambición y sentido del poder que tiene. Es decir, es una persona que por sus ambiciones, porque se lo propone y porque además sabe que puede, como se suele decir, pues va a sacar las cosas adelante. Luego tiene Saturno en Libra en la casa 12, lo cual nos dice que Vladimir Putin a nivel de responsabilidad es una persona que, bueno, pues que él no va a cargar con la responsabilidad de nada de lo que él no quiera cargar, es decir, que va a ser una persona que a lo mejor puede estar actuando por detrás de una forma, pero por delante el que se va a equivocar no va a ser él, va a ser otro. Por lo tanto, las posibles malas cosas que haga Putin en esta crisis no será su culpa, según él, sino serán de otros que él ha puesto por delante porque él estará en la sombra. Y luego Júpiter en Tauro en la casa 7 nos dice que a nivel de salir de esta situación de crisis, pues Putin tiene
mucha capacidad para atraer alianzas, para atraer acuerdos o personas con las que llegar a acuerdos, otros líderes mundiales. Por lo tanto, diríamos que es una persona que sabe de su don de gente, una persona Libra, y por lo tanto va a ser una persona que se va a entender bien con los demás, desde el poder, por supuesto, desde su posición de poder oculto y manejando los hilos desde detrás, pero se puede decir que es una persona muy resiliente, una persona con, bueno, no demasiado responsable, responsabiliza más a los demás que a él mismo, y luego pues es una persona bastante positiva. Luego el siguiente país que vamos a ver es Portugal. Portugal es un país Géminis, todo esto lo sacamos por el día de la fecha del país, y su dirigente máximo es António Costa, que es Cáncer. Entonces podríamos decir que Portugal en esta crisis sanitaria y en esta situación económica, donde se va a ver más afectado por esta conjunción Saturno, Plutón, Júpiter, va a ser concretamente en las relaciones con el exterior y en el turismo también, ¿vale? Antonio Costa tiene Plutón en Virgo en la casa 10, lo cual nos dice que es un gran servidor público, y esa es su capacidad para resolver y solventar las dificultades. También tiene Saturno en Piscis en la casa 4, que nos dice que a nivel de responsabilidad es una persona que se va a echar sobre la carga su propio país, una persona muy protector con su propio país. Va a ser un poquito líder para su país. Y Júpiter en Capricornio en la casa 2 nos dice que también es un buen gestor económico, por lo tanto su capacidad de salir de la crisis va a depender también de esa capacidad de gestión de la economía en estos momentos. Por lo tanto se puede decir que yo diría que es una de las personas más positivas que vemos a nivel de rasgos, porque es una persona muy resiliente, es una persona muy responsable y es una persona con mucha capacidad de solventar a nivel de gestión la posible crisis que va a venir después. Digo posible por animarnos un poquito. Y bueno, a continuación vamos a seguir con el siguiente país que hemos analizado. Como digo, os podéis seguir identificados con el signo del líder que estamos hablando, o podéis identificaros con las características del líder en sí, que a lo mejor no la tenéis vosotras en vuestra carta, pero tenéis en vuestra carta astral otros planetas que se parecen a las cualidades de estos líderes. Y daros cuenta que todos podemos ser un líder. Todas las personas que estáis aquí, todos los líderes políticos, pues a lo mejor han empezado siendo nada, ¿no? Y realmente no son nada sin nosotros, es decir, esto hay que tenerlo claro, ¿no? Nuestro voto es muy importante de cara a los líderes políticos. Bueno, el siguiente país que vamos a ver es Estados Unidos. Estados Unidos es un país Cáncer y por lo tanto la parte, diríamos, volvemos que de la economía que más va a afectar a Estados Unidos va a ser la parte de las importaciones, ¿vale? Y la parte del sector agrario, el sector básico, de las necesidades básicas, es lo que va a afectar más. Va a afectar más al país en su interior más que a sus relaciones externas. Y bueno, pues el líder político, que todo el mundo lo sabemos quién es el líder político de Estados Unidos, es Trump, que es un Géminis. Ya hemos visto que China también es Géminis, fíjate tú que están los dos ahí un poquito, y son dos Géminis, pero daros cuenta que los Géminis dicen una cosa y mañana dicen otra, Entonces quiere decir que en este sentido aquí juegan muy bien tanto el Xi Jinping como Donald Trump. Donald Trump tiene Plutón en Leo en la casa 12, que a nivel de su resiliencia puede decir que la capacidad que tiene él para solventar las dificultades es que es una persona que tiene como muchos personas que están ahí por debajo moviendo los hilos. O sea que a él no se le va, parece que él puede ser que no sea una persona en sí resiliente, pero tiene como detrás de él muchas personas que están haciendo lo que tienen que hacer, y él es el que se dedica a un poquito a ponerlos en orden. Saturno en Cáncer lo tiene en la casa 11, lo cual nos dice que a nivel de responsabilidad es una persona que no se va a arriesgar demasiado, que es una persona bastante conservadora y que por lo tanto las decisiones que tome van a ser en pos de proteger su país. Y luego Júpiter en Libra en la casa 2 nos dice que a nivel de saber salir de esta situación y de esta crisis económica que vendrá como consecuencia de esta conjunción Saturno, Plutón, Júpiter, pues tiene Júpiter en Libra, es decir, tiene una gran capacidad de negociación, tiene una gran capacidad de negociación y de comercio, ¿no? Es un comerciante realmente Trump. Entonces, esto es la capacidad que va a tener Trump para superar la situación económica. Por lo tanto, se puede decir que no es una persona resiliente, pero sí tiene personas resilientes a su alrededor,
que es una persona responsable para su país, ¿eh? Y en este sentido también es una persona que tiene una gran capacidad personal para, diríamos, a nivel de relaciones internacionales, pues poder ayudar a Estados Unidos en esta situación de crisis sanitaria y económica que vendrá a continuación. Bueno, pues no sé por qué número vamos ya. Tenía aquí puesto yo mi cuadernito con mis cosas aquí para que me sirviera de guión, pero bueno, después como todo ha sido improvisado, pues no puedo ver lo que va a venir a continuación y por qué número vamos de país, pero bueno, así hacemos una pausa también y no sea tanta información. Bueno, el siguiente país que vamos a ver y el siguiente líder político que vamos a ver, que como digo, el vídeo está enfocado a ver con cuál os sentís identificados, ya sea por vuestro signo solar, vuestro ascendente, por vuestros planetas que tenéis en vuestra carta, por los rasgos que vamos describiendo aquí, pues no, porque en esto de mandar, ¿no? Ahora os habéis dado cuenta que en las redes sociales todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo sabe, yo haría esto es como las conversaciones de los bares, todos sabemos perfectamente qué es lo que vamos a hacer, pero realmente es que hay que verse en la situación de estar ahí. Nada más que hay que ver, por ejemplo, la cara del presidente del gobierno, yo por lo menos le veo una cara desencajada al pobre que la verdad es que no es plato de buen gusto, ¿no? Y entonces en este sentido, pues es bueno también ver, bueno, pues qué cualidades podemos tener nosotros y cómo lo haríamos nosotros en esta situación, ¿no? Porque, como digo, ellos son un reflejo de lo que nosotros hemos votado antes y por lo tanto están ahí porque lo hemos puesto nosotros. Bueno, a continuación el siguiente país que vamos a ver es Brasil, ¿eh? Hemos intentado hacer un poquito Brasil. Es un país Virgo, que tampoco me pega a mí mucho Brasil Virgo, ¿no? Con tanto que le gusta la fiesta, la vida y todo esto, Virgo es como mucho más miedoso, ¿no? Y preocupado y todo esto, ¿no? Pero bueno, había que ver la carta natal del país en sí para ver otras características, como sabéis, igual que para ver vuestras características astrales hay que ver claramente la carta natal, aunque aquí no podemos especificar demasiado porque sois muchas personas las que no estáis viendo. Si queréis ya sabéis que aquí tenéis para lo que queráis hacer de la carta astral. Y bueno, pues como digo, Brasil, su líder es Bolsonaro, que curiosamente es un Aries, y digo curiosamente porque Bolsonaro pues ha sido un político bastante peculiar, y bueno, pues ya sabéis que ha ido un poquito a lo suyo, ¿eh? Y bueno, pues así es un poco como actúan un poquito los Aries, ¿no? Mariano Rajoy, recordáis que también creo que era Aries, por lo tanto, su forma de, diríamos, de actuar es un poquito sui generis, ¿no? Podríamos decir. Como Brasil es un país Virgo, podemos decir que también esta crisis va a afectar sobre todo a la economía interior del país, a las importaciones, a la economía básica también del país, agricultura. Jair Bolsonaro tiene Plutón en Leo en la casa 6 y eso nos dice que a nivel de capacidad de superar dificultades es una persona que tiene una gran capacidad de servicio, por lo tanto esa va a ser su forma, diríamos, de superar las cosas, es decir, va a trabajar bastante en pos de intentar superar las cosas. Saturno lo tiene en Virgo, en la casa 9, con lo cual nos está diciendo que es una persona en este sentido un poquito austera, previsora, y por lo tanto a nivel de responsabilidad diríamos que a nivel económico la situación que él intenta ver, él va a intentar favorecer más la economía que el tema salud. O sea, viendo un poquito lo que va a venir, pues esta persona que mira mucho por la austeridad y mira mucho por el gasto y por la previsión de las cosas, pues no va a mirar tanto la salud, sino va a mirar a ver qué va a pasar con Brasil después de todo eso. Y en este sentido, pues esto también puede ser una cosa positiva, dependiendo de cómo se mire. Y por otra parte, Júpiter en Leo en la casa 5 nos dice que su capacidad de salir adelante a través del optimismo de esta situación de crisis, pues no es muy buena, en el sentido que es una persona con mucha necesidad de protagonismo, tiene un Júpiter en Leo en la casa 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que va a estar más pendiente de cómo quede él en esta situación a cómo realmente va a gestionar la situación a nivel económico y a nivel de esta crisis sanitaria y pandémica. Por lo tanto, podríamos decir que es una persona resiliente, pero no es una persona responsable con su visión de la vida, que es un poco austera y un poquito mirando la economía más que la salud, y podríamos decir que para nada es una persona, diríamos, optimista, diríamos, en que se ve que él lo ha hecho todo muy bien. Él, después de toda esta historia, él dirá, lo hemos hecho todo muy bien.
Pero claro, una cosa es como yo me veo y la necesidad de protagonismo y de verme perfecto yo, y otra cosa es como los demás me van a ver a mí, eso ya es otra cosa. Pero vamos, él consigo es muy optimista. Bueno, pues como digo, el último país que hemos visto es Brasil. No sabemos si estáis siguiendo el Faro ahora mismo en directo, si lo estáis, lo vais a ver un poquito después. Esperemos que todo esté saliendo bien. Ahora mismo hemos tenido, ¿sabéis?, un retraso de 1 hora más o menos en la emisión del directo, porque os voy a contar, se nos ha caído el acuerdo de una persiana desde esta mañana, y imaginaros cómo voy a yo abrir la ventana hoy a hacer y aplaudir, porque me voy a quedar confinada, pero de verdad. Bueno, el siguiente país va a ser Francia. Francia es otro país cáncer, por lo tanto es en las relaciones exteriores y en el comercio exterior donde Francia se va a ver más, diríamos, por esta situación de crisis tanto a nivel sanitario como económico. Y el líder político que lo dirige es Emmanuel Macron, que es Sagitario. Por lo tanto, hombre, un Sagitario siempre es una persona idealista y optimista, y que intenta buscar un sentido positivo a todo. Vamos a ver si esto es así o no es así según su carta astral. Porque Emmanuel Macron pues es una persona, y ahora lo vamos a ver claramente su carta astral ahí. Si sois Sagitario, pues estar atento, ¿no? Porque a lo mejor os sentís identificados con Emmanuel Macron, o si tenéis ascendente Sagitario, o muchos planetas en Sagitario. Pero Emmanuel Macron es Sagitario, pero tiene ascendente Acuario. Es decir, es una persona un poquito peculiar, se podría decir, ¿no? Tiene Plutón en Libra en la casa 8, lo cual nos dice que su capacidad para salir de las situaciones críticas en su vida personal y en la vida política es a través de estar en la sombra, estar como en un segundo plano, pero manejando los hilos. Esa es su capacidad. O sea, no es una persona que vaya a echarse a ser un líder, diríamos, que todo el mundo vea y todo el mundo lo siga. Es una persona que está mejor en un segundo plano, y ahí es donde a él le va mejor y le va a ir mejor. Después tiene Saturno en Virgo en la casa 7, que esto es una cualidad bastante importante en plan negativo que tiene Emmanuel Macron, porque tiene muchos complejos y muchas culpas este hombre. Por lo tanto, no solamente es una persona responsable, sino que no puede con la responsabilidad. Es decir, ante la responsabilidad es una persona que se siente mal, que se siente culpable, que tiene una serie de complejos que no le hacen pues ser en un momento determinado tajante o ser duro, y eso pues le va a traer problemas, diríamos, con la gente si lo critica su gestión. Y luego tenemos Júpiter en Cáncer en la casa 6, que lo hace ser una persona muy generosa. Por lo tanto, puede decirse que a nivel de la salida de la crisis, la capacidad que tiene Macron para salir de esta situación de crisis económica y pandémica, pues va a ser, se puede decir que va a ser una persona que va a dar bastante, ¿no? Que va, pues puede favorecer mucho las ayudas públicas, el dinero del Estado para apoyar a las empresas, en fin, va a tener una actitud generosa en el terreno económico. Por lo tanto, se puede decir que es una persona que es resiliente, si está en un segundo plano, es una persona que es responsable excesivamente, y eso es negativo, y por otra parte es una persona generosa, y por lo tanto pues a nivel económico pues va a ayudar bastante a la gente que lo necesite. Y luego creo que este es el último país que vamos a tratar. Tenemos a Japón. Japón es un país capricornio, por lo tanto todo su estelio está puesto ahí en Japón. Hemos dicho, ¿os acordáis cuando hablamos de las personas, que cómo gestionáis el confinamiento? Las personas Capricornio eran las que vais a sostener a los demás. Bueno, pues Japón un poquito se puede decir que puede ser los que nos sostengan un poquito después de la crisis. Su primer ministro, tenía aquí el nombre apuntado, pero es un nombre rarísimo. Ahora os lo voy a decir cuando salga la siguiente página, porque tiene un nombre, bueno, japonés. Y bueno, es un Virgo, es un Virgo. Por lo tanto, quiere decir que es una persona que se va a poner a disposición de su pueblo, Shinzo Abe, no sé si está bien pronunciado, yo japonés no sé, pero bueno, en español dice que si se dice tal cual está bien dicho, así que Shinzo Abe. Bueno, pues este líder tiene una gran capacidad para ceder, y esa es su capacidad que le sirve para ser resiliente. Es decir, es una persona que ante la situación, cuando la situación se le pone muy complicada, es capaz de ver las cosas de otra forma, es capaz de ceder
si tiene que ceder, de reconocer lo que ha hecho mal, y entonces en ese sentido es una persona humilde y con esa humildad pues va a saber cambiar de dirección. Luego es una persona que tiene un gran poder de atraer recursos, es decir, que va a responsabilizarse de traer recursos y que no le falta nada a la población. Y bueno, pues en este caso ya se me ha pasado un poquito la pantalla, pero le voy a dar un poquito para atrás para que nos había salido muy bien, pero bueno. Y por último es una persona muy creativa, es una persona muy creativa, es decir, que Japón va a ser un país que va a salir de la crisis de una manera muy creativa y diferente, reinventándose en esta situación después de toda de la pandemia y después de la crisis económica que nos vendrá a continuación. Y bueno, pues hasta aquí, pues este análisis astrológico que hemos hecho de esta gran conjunción en Capricornio de Saturno, de Plutón y de Júpiter en Capricornio. Ya sabéis que yo soy Ángela, que estamos en El Faro, que emitimos todos los lunes en directo a las 6, aunque hoy no hemos pasado de hora por el tema, diríamos, de los elementos ajenos a nuestra voluntad, pero bueno, nos hemos reinventado también, hemos sido resilientes, hemos sido responsables y hemos tomado con optimismo de que podíamos dar pues un buen vídeo para todos vosotros. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, si no os olvidéis de darle me gusta a la página o de si vais a YouTube, que el canal mío de YouTube es exactamente igual que la página de Facebook. Tenéis que poner elfaro.ángela, tiene un mensaje para ti, como que pongáis elfaro.ángela sale. Y bueno, pues la semana que viene, adelantaros que vamos a hablar de los ángeles, que vamos a hablar de los ángeles guardianes de cada persona, del santo ángel guardián que se llama. Y bueno, todavía no lo tengo configurado cómo lo vamos a enfocar, pero que sepáis que la semana que viene vamos a hablar de ángeles. Y bueno, si, como digo, si os ha gustado el vídeo, pues darle mucho gusto, hacer algún comentario, me gusta que pongáis comentarios, si os ha gustado, si no os ha gustado, con qué líder os sentís identificado, hay que participar. Y bueno, y como digo, si después cuando volcamos el canal en YouTube os suscribís, pues mucho mejor. Así os suscribís, tenéis los vídeos que os van llegando. Ya sabéis que yo siempre os mando el enlace poco antes de todos los días. Y también podéis ahí dejar vuestros comentarios y hacer las observaciones que queráis hacer. Como si queréis decir, oye, mira, pues nos gustaría que trataras este tema. Bueno, pues aquí estamos, que estamos aquí en este periodo de confinamiento. Como veis, yo no paro. Por una cosa y por otra, pero bueno, si os ha gustado pues me alegro, porque para eso estamos, ¿no? Para aportar lo que cada uno lleve dentro de sí en esta situación. Y bueno, pues un saludo para todos, esperemos que os sea leve, que ya nos va pesando un poquito diríamos este confinamiento. No olvidéis de aplaudir a los sanitarios, a todas las personas que nos están ayudando a nivel social, a nivel de limpieza, a nivel de supermercado, a nivel de médicos, de todo, de todas esas personas que nos están ayudando todos los días a intentar que esta curva se vaya bajando y que pronto pues ya estaremos ya dentro de nada en la calle. Os voy a echar de menos ya porque como quien dice, ya dentro de nada vamos a estar en la calle. De momento seguimos estando aquí y seguimos estando en El Faro. Y bueno, pues un saludo a todos vosotros y bueno, pues ahora mismo voy despidiéndome.